Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites acercarnos a ti y lo podemos hacer con libertad, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y podamos dar fruto que abunde para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Hechos 9, en la presentación de este personaje que va a ser vital en el libro de Hechos. Este personaje se llama Saulo. Saulo era un fariseo, un religioso, un hombre que cumplía estrictamente la ley, un perseguidor de la iglesia. Creía que predicar a Jesucristo como el Mesías, como el Dios verdadero, era una herejía. Y entonces persigue a la iglesia, pero es encontrado por el mismo Señor Jesucristo y transformado. Y ahora Saulo ha estado 3 días en Damasco. Damasco es una ciudad que está al norte, ya no es parte de Israel, digamos, salió del territorio judío. Él iba hasta Damasco a perseguir a la iglesia, pero llegando a Damasco tiene este encuentro con el Señor, esta luz que lo rodea, y en esta luz que lo rodea él queda ciego, y él pregunta: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor le dice: levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ya ha estado 3 días en Damasco orando y sin comer. Ha estado en ayuno, buscando al Señor, y está, podríamos decirlo de alguna manera, vacío, ¿no? Vacío de alimento, ¿no? Está vacío de propósito, porque lo único que él quería hacer era aniquilar a la iglesia, pero se encontró con que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces no sabe qué hacer, está vacío. 3 días en los que está probablemente arrepintiéndose, tratando de entender algo y además ciego. ¿Qué es lo que sucede? Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios lo que hace mientras Saulo está en alguna habitación recluido, le habla a Ananías. ¿Quién es Ananías? Ahí nos dice que es un discípulo, por tanto es un creyente, es alguien que ha conocido el Evangelio y ha creído en el Evangelio. En el capítulo 22, cuando Saulo vuelve a narrar su conversión, nos dice que Ananías era un varón piadoso y de buen testimonio con todos los judíos, ante todos los judíos. Ese es Ananías. Y Jesús lo que hace es aparecérsele en una visión. Ananías no se nos dice qué es lo que estaba haciendo cuando Jesús se le apareció, pero podemos, yo creo, especular santamente, es una especulación, pero creo que es más o menos correcta, que estaba orando. Porque si te fijas, le dice en el versículo 11, levántate. Entonces, ¿cómo estaba Ananías cuando Dios le habló? Probablemente de rodillas, postrado, orando, y tendría sentido, porque buscando a Dios, Dios lo encontró. Sería muy raro que Ananías esté haciendo su súper, comprando en el mercado o algo, y de pronto pum, viene una visión. Seguramente estaba orando y Jesús se le aparece y le dice: levántate. Y lo que le pide son cosas bastante sencillas. Le dice, número 1, ve a la calle que se llama Derecha. Y así es una calle que todavía el día de hoy existe ahí en Damasco. La calle se llama Derecha. Y es algo fácil de hacer. O sea, Ananías dice: Dios, ¿eres tú quien me habla? Ve a la calle derecha. Bueno, si existe esa calle, pues vas. Luego le dice: busca en casa de Judas. Entonces en la calle derecha tiene que vivir algún Judas. Si no, no hay forma de cumplirlo. Y sí, hay una casa donde vive un tal Judas. Y luego dice: busca a uno llamado Saulo. Entonces toca la puerta: ¿hay aquí algún Saulo? Sí. ¿De dónde es ese Saulo?
es de Tarso. Entonces todo se va acomodando, ¿te das cuenta? Dios no está dándole a Ananías algo que es difícil o que de pronto será, no será. No, le va dando confirmaciones para saber que es Dios quien lo envió. Y luego le dice, él ora. Saulo está orando. Y creo que es lo que necesitamos entender para cuando Dios quiere hacer algo. Saulo está orando, Ananías está orando, y Dios une los dos cabos para llevar a cabo su propósito. Yo no sé, pero no creo, sinceramente, no creo que Dios necesitara a Ananías para devolverle la vista a Saulo. O sea, Dios pudo desde el cielo haber dicho, Saulo, recobra la vista. Y pudo haberlo hecho. Pero a Dios le agradó usar a Ananías. No es que Dios lo necesitaba, no es que Saulo lo necesitaba. Dios se agradó en usar a una persona para llevar a cabo su propósito. Y así es, Dios puede hacer todo. Pero le ha agradado a Dios usar, me encanta cómo está presentando a Ananías, dice, un discípulo. Ananías no era un profeta, no era un pastor, no era un apóstol, no era un sacerdote, ¿quién era Ananías? Un discípulo, como muchos más que habrían, pero que Dios quiso elegir. No había en Ananías nada especial, solo una cosa: estaba buscando al Señor y había conocido a Cristo. Y eso ya lo ponía en la categoría que Dios quería usarlo. Y quería usarlo para ir con Saulo, porque Saulo ha sido un perseguidor de la iglesia. Y qué bonito que Dios le diga, bueno, la iglesia te va a recibir. Saulo, yo te podría devolver la vista, pero quedarías solo. Voy a llevarte a alguien para que te muestre que eres bien recibido por mi iglesia, por mi cuerpo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere usarnos para que alguien que probablemente piensa, Dios no me va a querer porque he vivido mal, sepa que Dios le puede amar y le puede mostrar ese amor a través de la mano de cualquiera de nosotros, con un único requisito. No tenemos que ser pastores, no. Profetas, no. Apóstoles, no. Solamente tenemos que ser discípulos y tenemos que haber conocido al Señor, como Ananías. Otra cosa que también vemos acá es que cuando Dios quiere hacer algo con dos personas, las dos personas están enteradas de eso. O sea, Saulo ve en visión un varón, Ananías, te va a orar por ti para que recobres la vista. Y Ananías recibe la visión en la que Jesús le dice, ve y ora por Saulo, este Saulo específico. Así siempre es como Dios obra. Yo dirijo un instituto bíblico en Ciudad de México y hablo con jóvenes muchas veces. Y tristemente muchas veces, sobre todo señoritas, vienen y dicen, es que fulanito me dijo que Dios le dijo que yo iba a ser su esposa, ¿no? Así, órale, ¿y a ti qué te dijo? No, pues nada, ¿pero qué hago? Pues yo en tu lugar saldría corriendo, o sea, no le des tu número de teléfono, no, o sea, ahora, si Dios te dijo algo, pues sí, obedece. Pero no existe esta idea de que Dios me dijo esto para ti y tú ni te estás enterado. Siempre que Dios va a usar a dos personas, las dos personas son puestas de acuerdo por el Señor. De otra manera, puede ser un chantaje, puede ser muchas cosas. Pero cuando Dios hace, cuando Él está construyendo, sucede esto. Y lo vamos a ver varias veces en la Biblia. Habla en los dos extremos del canal que Dios quiere utilizar. Entonces ahí está Ananías y le dice a Ananías, ve, él ha visto un varón y ponle las manos encima para que recobre la vista. Ananías responde con temor. Dice Ananías, verso 13, respondió diciendo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías responde diciendo, Señor,
yo sé quién es Saulo, él vino a destruirnos. Y podríamos ser un poco duros con Ananías y decirle, Ananías, ¿no tienes fe? ¿Qué crees, que Dios no se enteró quién era? Pero sería, yo creo, ser injustos con él. Porque la tarea a la que Dios lo está enviando es una tarea difícil. O sea, tiene que ir y encontrarse con el perseguidor de la iglesia. Yo no creo que sea una falta de fe en Ananías, yo creo que hay un temor lógico. Porque te das cuenta, tampoco le dice, no, Señor. No le dice, Señor, ¿cómo crees? No lo voy a hacer. No, simplemente está confirmando. ¿Estamos hablando de este mismo Saulo? Por decirlo de alguna manera, el mismo Ananías está diciendo, no quiero confiar en mi propia prudencia. No quiero apoyarme en mi propia sabiduría, como dice el proverbio. Él está diciéndole, Señor, ok, si tú lo dices, voy a hacerlo. Nomás quiero estar seguro de que sí sea tu voluntad. Y Dios le responde, verso 15. El Señor le dijo, ve. Casi como diciéndole, sí, no te preocupes, obedéceme, confía, ve. Y luego le da una razón. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le contesta varias cosas. Número 1, ve, no le recrimina. Ananías, ¿quién te crees para corregirme? No lo recrimina. Dios se acuerda que somos polvo. Simplemente le repite la instrucción. Cuando hay veces que Dios te pide cosas y te falta a lo mejor valor para hacerlas, puedes preguntarle. Y así la segunda vez te contesta y no quieres obedecer, probablemente va a venir una vara celestial hasta que obedezcas. Pero no está mal preguntarle al Señor, ¿estás seguro que me estás pidiendo esto? Pero cuando te confirme, continúa, avanza. Dios te lo va a repetir. Él es un Padre bueno. Le dice, ve. Número 2, le explica quién es Saulo. Le dice, es un instrumento que yo escogí. Y me encanta que no le pide la opinión a Ananías. No le dice, estoy pensando en escogerlo. ¿Tú cómo ves, Ananías? Porque Ananías le hubiera dicho, no, ¿cómo crees? Solo le dice, es alguien que yo he escogido para llevar mi nombre. Sé que no tiene méritos. Sé que era un perseguidor. Sé que era un fariseo, un religioso. O sea, sé todo. Sé más que tú de su corazón, le podría haber dicho. Pero lo escogí. Así como escogí a Ananías para llevar a cabo esta tarea. Por la misma razón, porque Dios es bueno. Solamente por gracia. Todos los que servimos al Señor, servimos por gracia. No hay nadie que pueda servir a Dios diciendo, me lo he ganado. Y de este grupo, yo en primer lugar sería el primero en admitir, nadie sirve por mérito, nadie sirve por capacidad. Todos servimos por una sola cosa, llamado. Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Esa es la única razón por la que podemos servir a Dios. Entonces le dice, he escogido a este hombre para cumplir esta tarea. Y fíjate la tarea que le da. Que lleve mi nombre. Y tú sabes, en esa cultura, llevar mi nombre habla de anunciar mi naturaleza, mi obra, anunciar todo. En presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y aquí hay un asunto que puede surgir y ponerse a debate. Yo creo esto, y si tú crees lo contrario, está bien, no quiero ser dogmático en este asunto, pero esto es lo que yo creo, y después de leer todo el libro de Hechos, creo que confirma esto. Que cuando Dios le da esto a Pablo, a Saulo, le está dando un orden en el que van a suceder las cosas. Así como cuando dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, yo creo que aquí le está dando un orden. Va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, en primer lugar. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. En segundo lugar, reyes. Y en tercer lugar,
los hijos de Israel, el pueblo de Israel, los judíos. Y creo que ese es el orden en el que Dios quiere usar a Saulo. Creo que Saulo es una persona imperfecta. Y durante todo el libro de Hechos lo vamos a ver batallando, porque lo que Saulo quiere es invertir el orden. Saulo quiere ir primero a los judíos, todo el tiempo. Primero a los judíos, primero a los judíos, primero a los judíos. Y normalmente el patrón es que va donde los judíos y lo rechazan y no hay mucho fruto. Va donde los gentiles y ¡brum!, crece el fruto. Y yo creo que tiene que ver con esto. Dios le está diciendo, este es el orden, Saulo. Primero gentiles. Yo sé que tu corazón arde por los judíos, pero primero gentiles. Luego reyes y después vendrán los judíos. Te digo, esto es un asunto a debate. Muchas personas piensan que no es así. Yo creo, por lo que he podido ver, que este es lo que Dios quería hacer. Y que en la necedad de Pablo de querer ir primero a los judíos, va a encontrarse con muchas cosas con las que va a tropezar. Que Dios es fiel y va a usar eso, sin duda cabe. Porque si Dios dependiera de que nosotros hiciéramos lo correcto para que su voluntad se cumpla, pues entonces nuestro Dios tendría muchos problemas. Pero como te digo, es lo que yo creo. Pero tú lee el texto, estúdialo, medita, ora y llega tú a tus propias conclusiones, ¿no? Entonces le dice esto: este es mi plan, vas a llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, le dice a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso es importante. No dice, yo le mostraré cuánto necesito que él padezca. O sea, Dios no necesita que Saulo padezca. Saulo necesita padecer por el nombre de Cristo. Ahora eso es raro. ¿Por qué necesitaría Saulo padecer? La respuesta es, no lo sé. Pero es lo que dice. Dios le está diciendo a Ananías, a Saulo le hace falta, él necesita padecer por mi nombre y yo se lo voy a mostrar. No sé tú, hay cosas de mi vida pasada que yo no quisiera haber hecho. Hay cosas que no quisiera haber dicho, hay cosas que no quisiera haber visto. Hay mucho de mi vida pasada que el día de hoy quisiera haber borrado. Pero era necesario. Tal vez era necesario padecer eso para poder llegar a donde Dios me quiere poner. Hay muchas cosas el día de hoy que podría decir estoy padeciendo. Y Dios dice, sí, díganle a Iber que le mostraré lo que él necesita padecer por mi nombre. Ahora, una cosa es padecer por su nombre y otra cosa es padecer por pecado. Padecer por pecado son consecuencias de haber vivido mal y haber vivido en desobediencia. Padecer por su nombre es un privilegio. Padecer por pecado requiere arrepentimiento y entonces Dios nos va a ayudar a salir de ahí. Padecer por su nombre requiere fe y Él va a ir añadiendo fe día con día para permanecer. Porque cuando padecemos por su nombre lo hacemos por amor. Y te acuerdas en 1 Corintios 15, dice en la primera característica que el amor es paciente. Eso quiere decir que soporta. El amor no deja de ser. El amor no hace nada indebido. Entonces Dios está diciéndole a Ananías, él necesita padecer y yo se lo voy a mostrar. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías entra, lo primero que le dice es, hermano Saulo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces Saulo ya es creyente. Hay un gran debate entre los teólogos, ya es que los teólogos se preguntan cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cuándo Saulo nació de nuevo? ¿Cuando cayó? ¿En estos 3 días cuando estuvo orando y ayunando? ¿Aquí cuando Ananías ora por él? ¿O un poquito más adelante cuando es bautizado? ¿Cuándo nació? Yo creo que es antes de este momento
Porque aquí Ananías ya le está diciendo, eres hermano, eres parte de la familia, eres hijo de Dios. Y Juan nos explica que los que le recibieron a Cristo, los que creen en su nombre, a ellos Dios les ha dado la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos llamados hijos de Dios. Entonces, para este momento yo creo que Saulo ya es cristiano, por decirlo así, y que ha estado esperando simplemente lo que tiene que venir. ¿Y qué es lo que tiene que venir? Bueno, viene Ananías y ora por dos cosas. Número uno, que recobre la vista. Ananías y Dios consideran que Saulo necesita la vista para la tarea que va a venir. Hay otras personas que no la necesitaban y probablemente pudieron permanecer ciegas y Dios les va a usar. Hay muchas cosas en tu vida que son un estorbo, probablemente, y que Dios, cuando te encontró, las quitó así, frum, de un día para otro. Porque Dios dice, necesitas quitar esto para poder caminar. Pero hay otras cosas en tu vida que Dios no las ha quitado, y es en las que tienes que perseverar en la gracia de Dios. ¿Te acuerdas que Pablo mismo después va a orar a Dios? Le va a decir 3 veces, quítame este aguijón. En 2 Corintios Pablo cuenta que tiene un aguijón en la carne, que ha orado y le ha dicho 3 veces, Dios, quítame este aguijón. Y que Dios simplemente le dice, no, Pablo, bástate mi gracia. Y este bástate es importante entenderlo, porque Dios le está diciendo bástate, no bástete. Bástete mi gracia es como que Dios le diga, ya, basta. Eso es bástete, ¿no? Como que alguien está, papá, ya basta. Ese es el bástete. Pero no le dice bástete, sino bástate. ¿Cuál es la diferencia? Es como te basta mi gracia. Lo que me pides, que te quite el aguijón, no es necesario. Te basta mi gracia. Lo que me pides, que quite eso, no lo necesitas. Te basta mi gracia. Entonces, hay cosas en tu vida que son un aguijón. Puede ser tu carácter, puede ser algún deseo en tu corazón que ahí está y dices, si me lo quitaras, Señor, viviría tranquilo. Y tal vez Dios dice, si te lo quito, no te acordarías de mí. Necesitas un aguijón ahí que te esté picando. Y Saulo, ¿te acuerdas la semana pasada? Ya aprendió a no dar cosas contra el aguijón. Y tú y yo tenemos que aprender. Dios va a quitar lo que necesita quitar para que podamos seguir adelante. Entonces lo primero que le va a quitar es las escamas que tiene en los ojos. Va a poder ver. Lo segundo que ora Ananías es que seas lleno del Espíritu. Y Dios sabe, sin el Espíritu Santo no hay manera en la que Saulo pueda ser útil. Y nada más brevemente déjame tocar esto. Hay 3 elementos en el caminar cristiano que son importantes. El primero es fundamental, nacer de nuevo. No puedes caminar en Cristo si no naces de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, número 1, nacer de nuevo. Eso es ser una nueva criatura. Eso es ser cristiano. Eso es vivir ahora en serio. Antes sobrevivíamos, ahora podemos comenzar a vivir. El segundo elemento es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces naces de nuevo? 1. Pero ¿cuántas veces eres lleno del Espíritu Santo? Pues deberíamos ser llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, todos los días. Es algo que se pide. Es la capacidad que Dios nos da para poner en práctica su obra. Todos tenemos conocimiento de la palabra, pero ponerlo por obra es difícil. Cuesta, es imposible, pero con la llenura del Espíritu Santo Él puede hacer esa obra en nosotros. Entonces Saulo necesita la vista y necesita la llenura del Espíritu Santo. Ahora, estas dos cosas, el nacer de nuevo y el Espíritu Santo, a veces vienen juntas. Yo conozco gente que nació de nuevo y en ese instante fue lleno del Espíritu Santo. Conozco gente que nació de nuevo y fue lleno del Espíritu Santo
15 días después, un mes después, 6 meses después, 10 años después. Son dos cosas que pueden suceder en distinto momento. Y el tercer elemento es el bautizo en agua. El bautizo en agua es un acto de obediencia, es una proclamación abierta de mi fe. Es la manera en la que yo le digo a las personas que están alrededor, los testigos, y a todo un mundo espiritual, le anuncio que yo he muerto. Cuando entro al agua, eso es lo que se anuncia, he muerto. Y cuando salgo del agua, anuncia, ya no vivo yo, como dice Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, mientras esté en este cuerpo, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces son estos tres elementos que son necesarios en el caminar cristiano: nacer de nuevo, la llenura del Espíritu Santo y el bautizo en agua. Y Saulo acá fue salvo en algún momento, no sabemos cómo. En este momento, cuando Ananías ora por él, es lleno del Espíritu Santo, y dice el verso 18: al momento se le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, probablemente ahí fue lleno del Espíritu Santo también, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y me encanta cómo los discípulos, ten en cuenta, Saulo estaba yendo a perseguirlos, a matarlos o a apresarlos. Y ellos son los que le dicen: oye, pues sabes que ahora llevas 3 días sin comer, échate un taquito, no te vayas a desmayar, ¿no? Y lo reciben, lo abrazan y está con él. Y dice, algunos días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Se quedó ahí un tiempo. Verso 20. En ese tiempo que estuvo ahí, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? ¿A dónde lo envió en primer lugar Dios? A los gentiles. ¿Dónde está? En Damasco. No sé si podemos poner el mapa. Me traje un mapita y aquí está Jerusalén. Aquí está Damasco. Israel termina como por acá. Está en territorio gentil. ¿Qué es lo que hay en Jerusalén? Judíos, por todas partes. Pero ¿qué es lo que hay en Damasco? Gentiles, por todas partes. ¿Y a dónde va Saulo? A la sinagoga, justo donde Dios no lo envió por el momento. ¿Y qué sucede? Va a las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, que Cristo era el Hijo de Dios. Su mensaje es correcto, el evangelio es correcto. Probablemente su intención es correcta. Está anhelando servir a Dios, está anhelando predicar a Dios. Pero fíjate el verso 21. Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿En quién se fijaba la gente? En Saulo. Saulo está predicando a Cristo y la gente dice: órale, este es Saulo, ¿no? Y Saulo predicando, y Cristo es el Mesías, y el Isaías 53, y entonces, wow, sí es Saulo. Y el mensaje que no llega, y la gente solo está pendiente de que él es Saulo. Y fíjate lo que dice después, verso 22. Pero Saulo, ya sabemos que Saulo es necio y es cabeza dura y es testarudo, ¿no? Dice, Saulo, en vez de decir, ok, Señor, pues, ¿dónde a los gentiles? No, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, Saulo, ¿qué es lo que lograba? Confundirlos, no convencerlos. Nadie puede convencer a nadie de la salvación. La salvación es un acto que Dios hace a través de su Espíritu. Y Dios quería usar a Saulo con los gentiles. Con los judíos, a lo máximo que llegaba es: oye, pues estoy medio confundido después de hablar con Saulo. Pero no llegaban al evangelio. Y creo que Saulo está tratando de hacer lo que él considera que es correcto. ¿Te imaginas?
Saulo es la persona ideal para predicar a los judíos. Era fariseo, tenía gran testimonio, había estado junto a las grandes autoridades, estudiado a los pies de Gamaliel, el maestro más reconocido de toda la época. ¿Quién sería el ideal para predicar a los judíos? Saulo, el ideal pero no el llamado. Él es el ideal, pero no es el que Dios llamó. ¿A quién llamó Dios para predicar a los judíos? A Pedro. Y Pedro es un pescador de Galilea. O sea, es lo menos, ¿no? Lo menos atractivo para un judío. O sea, si un rabino venía como Saulo y le explicaba, todo el mundo hubiera dicho, claro, o sea, es Saulo, algo tendrá que decir. Pero viene un pescador de Galilea. Además ya conocemos a Pedro, ¿no? Torpe, imprudente. Es el menos adecuado, pero es el llamado. Y lo importante es donde Dios te llama, no tus cualidades. Y esa, yo creo, va a ser una lucha en el corazón de Saulo por mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Pues no sucede nada. Él sigue predicando, la gente sigue confundiéndose. Dice el verso 23, pasados muchos días. En muchos días hay 3 años. Cuando tú lees en tu casa Gálatas 1 hasta el principio de Gálatas 2, Saulo cuenta que en Damasco, cuando llegó, oraron por él, estuvo y luego fue a Arabia y estuvo 3 años ahí y luego regresó a Damasco. Y en todo esto, dice Pablo, nunca subí a Jerusalén a consultar con ninguno de los apóstoles. Subí después de ir a Arabia, después de 3 años. Entonces, en estos pasados muchos días, Saulo fue a Arabia. Algunos piensan que lo que hizo en Arabia fue releer todo el Antiguo Testamento, todas las Escrituras, volver a entender todo lo que había entendido, o sea, como un tiempo de estudio. Luego regresa a Damasco y ahí comienza el versículo 23. Pasados muchos días, o sea, Saulo ya fue a Arabia 3 años, ya regresó y ahora ya hay algo distinto, ya hay hostilidad. Si te das cuenta, antes no había tanta hostilidad. Podía ir a la sinagoga y predicaba, la gente se confundía, pero no había hostilidad. Ahora, pasados muchos días, 3 años después, dice, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos, los judíos, guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Los muros de las ciudades eran anchos, había incluso casas en los muros. ¿Te acuerdas de Rahab? La ramera en Jericó tenía su casa en el muro por donde los espías escapan. Más o menos igual, consiguieron alguna casa y desde ahí lo suben en una canasta grande, y lo descargan para que baje por el muro y ya de ahí salga corriendo. Qué humillante para aquel que llegó a Damasco con cartas del sumo sacerdote a hacer algo, a perseguir a la iglesia. Ahora sale ayudado por la iglesia, escondido en una canasta, como si fuera mercadería, como si fueran manzanas o como si fuera cualquier otra cosa. Lo descargan y ahora él escapa. Y versículo 26. Y cuando llegó a Jerusalén, escapa hacia Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y otra vez, podríamos decir, ¿qué onda con la gente? No que tenían que estar amando a sus enemigos, pero era lógico, o sea, lo habían visto. O sea, muchos de los discípulos de Jerusalén habrían sido probablemente amigos de Esteban. Y Saulo estuvo ahí en la ejecución de Esteban y de pronto está con ellos y probablemente no querían verlo. Pero gracias a Dios por la vida de, verso 27, entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aparece otro personaje, Bernabé. Bernabé ya lo conocemos porque unos capítulos atrás, ¿te acuerdas que él se llamaba José?
era un levita de Chipre que vendió un terreno y lo trajo a los pies de los apóstoles. Luego Ananías y Zafira, otro Ananías, ¿no? Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo. Y a José los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Si quieres algún día estudiar a un personaje y enamorarte de un personaje de la Biblia, Bernabé es el indicado. Bernabé aparece poco, pero es maravilloso. De entrada lo vemos ahí, desprendiéndose de sus cosas. En segundo lugar lo vemos acá, tomando un riesgo. El hijo de consolación de pronto ve a Saulo y dice, pobrecito, nadie lo quiere. Porque tampoco es que está con los fariseos. Va el hijo de consolación, lo toma, seguramente habla con él, le cuenta todo lo que vivió y luego le dice a los apóstoles, oigan, ¿saben qué? Sí vio al Señor Jesús, sí hay algo distinto en él, sí está cambiado, Dios ha hecho una obra y lo trae a los apóstoles. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, estaba ahí en Jerusalén y hablaba denodadamente, eso es con valor, en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Ahora, cuando habla de los griegos en Jerusalén, no son los griegos de raza griega. Se llamaba griegos, ¿te acuerdas cuando vimos a las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos? Los griegos eran judíos, pero que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y entonces, pues tenían costumbres distintas. Yo siempre lo comparo como los mexicanos que viven en Los Ángeles. O sea, son mexicanos, tienen IFE, tienen fisonomía de mexicanos, pero cuando hablas tienen un acentito distinto, tienen costumbres distintas, y no es que no son mexicanos, hijos de mexicanos, nacidos en tierra mexicana, pero han vivido tanto tiempo allá que tienen ahora tienen otro sabor, por decirle así, ¿no? Comen en Taco Bell y dicen, mira qué rico, y tú dices, ¿qué es eso? Bueno, así eran los griegos judíos que vivían fuera y que ahora estaban ahí. Y con ellos dice que disputaba Saulo y estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y Saulo es como la papa caliente, ¿no? Ahí está en Damasco, pero es demasiado impetuoso, ¿no? Y ¿sabes qué? Ya lo van a matar, bájenlo por una canasta, no, llévenlo ¿a dónde? A Jerusalén. Llega a Jerusalén, lo reciben los apóstoles, ya está en confianza con los apóstoles, empieza a predicar y lo quieren matar. ¿Sabes qué? Mándenlo a Cesarea. Entonces va a Cesarea y quién sabe qué pasó en Cesarea, que dicen, ¿saben qué? Mándenlo a su casa, mándenlo a Tarso, ¿no? Si ponemos el mapa, eso es Jerusalén, aquí se va a Cesarea y de Cesarea va hasta Tarso, que está aquí. Y lo interesante es que fíjate el verso que sigue. Entonces, ¿cuándo? Cuando Saulo se fue a Tarso, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora tú dices, entonces Saulo lo que tenía que hacer era callarse y no hacer nada. Yo creo que tenía que cumplir el propósito que Dios le había dado, que era predicar a los gentiles. Ahora, otra vez, Saulo era el indicado, pero no el llamado a esta tarea con los judíos. Y a veces tú y yo somos bien necios, ¿no? Es que yo soy el indicado para esto. Sí, por eso Dios no te quiere usar ahí. Porque te es muy fácil, porque eres muy apto y Dios dice, quiero usar a alguien en el que yo me glorifique. Puede ser. Mucha gente quisiera que mi pastor Fermín estuviera rapeando y en conciertos de rap, predicando el evangelio, y la verdad, podría ser. Pero Dios lo quiere usar como pastor. Y tal vez no es el indicado para ser pastor, pero sí rapero. O sea, lo ha probado. Y podría ser, mucha gente le escribe, dice, ¿por qué podrías hacer con raps y con eso llegar a muchos y alcanzar a muchos? ¿Por qué no lo haces? Si tienes el talento para hacerlo. Y hay mucha gente de la cultura del rap que necesita ese mensaje. Ahora, todo eso es cierto.
Pero Dios no lo llamó a eso, lo llamó a pastorear. Y de iglesias lo invitan, ¿por qué no vienes aquí a esta iglesia? ¿Por qué no vienes a esta otra iglesia a darnos un mensaje? Los jóvenes aquí necesitan un mensaje. Porque Dios lo llamó a Semilla. Y está en Semilla cada domingo. Cada semana hay invitaciones. Cada semana hay oportunidades para hacer algo que no es malo. Pero ¿a qué te llamó Dios? Y Saulo todavía no ha entendido, creo, el llamado que Dios tiene. No se sabe qué sucedió en Tarso. No se sabe. Algunos piensan que en Tarso fue desheredado por su familia, porque cuando escribe a los filipenses dice, he perdido todo. Lo he perdido todo. Se cree que Saulo tuvo que haber sido casado, porque no puede ser casado, no puede ser soltero para ser miembro del Sanedrín. Y probablemente estaba casado y su esposa o lo abandona o muere o algo así, pero Saulo siempre está solo y dice, he perdido todo. Tal vez ahí llegó a Tarso y es la deshonra de la familia y él dice, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. Y vale la pena, vale la pena. Ok, déjame terminar hablando acerca de los personajes que tenemos aquí. En primer lugar tenemos a Ananías. Ananías no es un gran protagonista. Aparece aquí y aparece en Hechos 22, pero es un eco, o sea, es la misma historia. No se sabe nada más de Ananías, nada más. No hay nada más que saber de Ananías. Entonces no es un gran protagonista, pero Dios lo usó para ir y darle la vista a Saulo, que va a ser un gran protagonista, que va a escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento, que va a definir mucho de la doctrina que tú y yo creemos. Entonces, ¿es necesario un Saulo de Tarso? Claro que sí, pero también es necesario un Ananías. Y a veces tú y yo queremos ser Saulos, pero ¿qué tal que Dios quiere que seas un Ananías? Alguien que no se sabe nada, nomás está ahí, nomás está orando y nomás está obedeciendo. No creo que Ananías hubiera conocido a Pedro, a Juan. En la selfie de los importantes de la iglesia primitiva, tal vez no estaba Ananías, tal vez él estaba tomando la foto. O sea, no es alguien protagonista y no tiene que ser protagonista, nomás tiene que ser obediente. ¿Cuánto de la historia cambió con ese hecho? Dios le dijo, levántate, y Ananías se levantó. Ve a la calle que se llama derecha y fue. Toca en la casa de justo, tocó. Ahí hay un hombre que se llama Saulo, es de Tarso, ora por él. Fue y le dijo, hermano Saulo, Dios me envía esto. Y desaparece en la historia. Todos podríamos ser un Ananías. ¿Qué tal Bernabé? Bernabé aparece un poquito más en la historia, en el primer viaje con Saulo. Bernabé ¿conoces esos cristianos que son todo corazón? Hay un pastor que se llama Fausto Fluker, que un día espero poder invitarlo. Fausto Fluker es un osito cariñosito. Respira, transpira amor, ternura. Es un Bernabé, es un Bernabé. Y Dios ha hecho Bernabés entre nosotros. Gente que puede consolar. Gente que puede extender la mano y tomar riesgos para perdonar, para amar. Y tal vez entre nosotros también hay Saulos. Personas que tu currículum es horrible. Tu vida pasada es espantosa. Pero Dios quiere hacer algo nuevo. Y Dios quiere que seas parte de lo que Él está haciendo, pero necesita que comiences a obedecer. Que a lo mejor donde tú dices, a lo mejor predicas increíble, pero Dios quiere que, no sé, que estés repartiendo boletines, no sé. Faltan alrededor de 12 años para que Saulo salga en el primer viaje misionero. Dios tiene un propósito, pero faltan 12 años. Y tú y yo hemos visto cómo los tiempos se aceleran. Antes hacer palomitas te demoraba mucho, hoy en 3 minutos ya están hechas.
tú y yo aceleramos las cosas, pero el día todavía tiene 24 horas. El tiempo del Señor no se ha acelerado. Aunque adelantemos la hora del reloj, el día de Dios sigue teniendo lo mismo que cuando comenzó. Dios tiene un tiempo y tenemos que aprender a ser pacientes. Déjame terminar con esto. ¿Te has dado cuenta quiénes protagonizan esta historia? Ananías, Saulo y Bernabé. Pero al principio está Ananías, Saulo y un Judas. Son tres nombres bien deshonrados. O sea, Ananías, ¿a quién viene a tu mente cuando alguien dice Ananías? Pues el mentiroso, ¿no? El primer hipócrita de la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Te imaginas ser llamado Ananías? ¿Cómo te llamas? Ananías. Ah, como el de sí. ¿O cómo te llamas? Judas. Ah, como el que traicionó al Señor Jesús. Saulo. Ah, como el primer rey, aquel que se llenó de demonios y que perseguía a David. Y sabes, tal vez tu nombre está deshonrado. Tal vez has vivido de tal manera que tu nombre es una deshonra para ti, para tu familia y para quien te conoce. Dios puede hacer todas las cosas de nuevo. Dios puede traer esperanza y Él hace nuevas, en verdad hace nuevas todas las cosas. Toda la deshonra que tú has ganado, Dios la cambia por una honra lavada con su sangre. ¿Qué es lo que necesitamos? Solo lo que hizo Ananías, ser un discípulo y tener comunión con Él. Ananías no estaba buscando una aventura, estaba buscando a Dios nomás. Y vino una aventura, vino un llamado. Eso es lo único que necesitamos. Y para eso, ¿qué hacemos? Orar. Vamos a orar. Señor, gracias, porque seguramente entre los que estamos aquí, muchos tenemos deshonra. Muchos hemos hecho cosas que son verdaderamente vergonzosas. Cosas que a lo mejor por vergüenza ni siquiera podemos admitir. Pero tú haces nuevas todas las cosas. Tú en verdad haces nuevas todas las cosas. Queremos ser como Ananías, simplemente discípulos, Señor, encaminando a otros a cumplir tu propósito. Queremos ser como Bernabé, aquellos que se acercan a los indeseables, aquellos que aman y abrazan a la gente que nadie quiere, a los que se quedan solos en las fiestas, a los que se quedan a un lado cuando tú estás hablando y nadie quiere, Señor, tener comunión con ellos. Ayúdanos a hacer ese brazo, ese afecto, para que tú seas exaltado. Y como Saulo, Señor, danos ese ímpetu. Ayúdanos a tener paciencia para no ser testarudos, pero haznos así de impetuosos. Haznos así, Señor. Si tú no haces la obra en nosotros, no tenemos esperanza. Oramos y confiamos en ti, porque tú has dicho que tu Espíritu Santo es capaz de hacerlo. Derrama tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Haz tu obra. Glorifícate en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.